En este vídeo vamos a ver de manera resumida y práctica cómo se simplifican las funciones lógicas basándonos en tablas de Karnaugh. Una tabla de Karnaugh consiste en una tabla como la que estamos viendo, donde se representan los valores de las variables de entrada en los laterales. Aquí, por ejemplo, estamos representando los valores de la variable a y aquí estaríamos representando los valores de las variables b y c. Es importante reseñar que donde las variables van agrupadas de dos en dos, como por ejemplo aquí, que vemos la b y la c en un mismo lado, el orden de disposición de sus valores sería 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0. Daos cuenta de que es un orden diferente al orden binario normal. Sería 0, 0, 0, 1, 1, 1 y después 1, 0. Para facilitar después el identificar los valores que toman las variables de entrada, donde están agrupadas de dos en dos, esos valores se colocan en vertical. Ya digo, es una importante recomendación, sobre todo para ver después a continuación, cuando analicemos un poco estas tablas, para ver cómo se cambia el valor de cada una de las variables. Para pasar los valores de la tabla de verdad que tenemos aquí a la tabla de Karnaugh, sencillamente hay que identificar qué celda corresponde a cada uno de los valores de las variables de entrada y en esa celda colocamos el valor de la variable de salida. Vamos a verlo de manera con un ejemplo. Valores de la variable de entrada a, b, c serían 0, 0, 0. Pues entonces tendríamos 0 de a, 0 de b, 0 de c. Corresponde un valor de salida 0. Colocamos en esta celda el valor 0. Otro caso, por ejemplo este, tendríamos A1, B0, C0. Valor de la variable de salida 1. Nos vamos a A1, B0, C0. Corresponde con esta celda y donde ponemos un valor de variable de salida de 1, tal y como indicaba la tabla de verdad. Las tablas de Karnaugh se pueden hacer con esta disposición, es decir, empezando A, B, C, o también podríamos utilizar esta otra, que da resultados equivalentes. Empezaríamos desde arriba, A, B, y luego continuaríamos con el lateral, C. Yo particularmente prefiero y recomiendo utilizar esta disposición de las variables de entrada, de manera que a la hora de traspasar los datos de la tabla de verdad a la tabla de Karnaugh, pues empezaríamos a observar los valores de las variables de entrada desde arriba y luego nos fijaríamos en el lateral. Por ejemplo, 0, 1, 0, es decir, A0, B1, C0. Corresponde un valor de salida 1. Nos iríamos aquí, A0, B1, C0. La celda que corresponde es esta que estoy señalando, donde situamos el 1, que le corresponde como variable de salida. Así haríamos con el resto de los valores de las variables de entrada, colocando en el interior de la tabla de Karnaugh los valores de la variable de salida. Ejemplos de tablas de Karnaugh tenemos aquí. Esta sería una tabla de Karnaugh con 3 variables de entrada. Y esta otra sería una tabla de Karnaugh con 4 variables de entrada. Donde las variables de entrada se agrupan de dos en dos, que en este caso sería aquí en la parte de arriba y en el lateral, el orden de sus valores es el mismo que indicábamos antes. 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0. Igual aquí en el lateral, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0. En la parte superior colocamos estos valores en forma vertical, donde se ve claramente
el valor que toma cada una de las variables de entrada. Aquí, por ejemplo, la A vale 0, la B también valdría 0. En este segundo caso, la A vale 0, la B valdría 1, ¿de acuerdo? Y así sucesivamente. Como indicábamos antes, hay que pasar los unos de la variable de salida a la tabla de Karnaugh. Aquí, por ejemplo, hemos pasado esos unos a la tabla de Karnaugh. Y a continuación hay que formar grupos con esos unos, siguiendo estas tres normas. Los grupos tienen que ser lo más grandes posible y agrupados, pues, según grupos que sean de un solo elemento, de un solo uno, o bien de dos unos, de 4, de 8, 16 y así sucesivamente. La segunda norma sería que hay que cubrir todos los unos, no se puede dejar ninguno suelto, con el menor número de grupos. Y la tercera norma es que sería recomendable que en ocasiones los unos formen parte de más de un grupo, siempre con el objetivo de que los grupos formados sean lo más grandes posible. Aquí vemos un ejemplo de esto. Hemos colocado los unos en la tabla de Karnaugh. Hemos formado un grupo de 4 y dos grupos de 2. Aquí tenemos un grupo de 2 y aquí otro grupo de 2. La agrupación es correcta, sin embargo no es la agrupación más óptima que se puede realizar, porque si estos dos unos los agrupo a su vez con estos dos que tienen arriba, formaríamos un grupo de 4 que podemos ver aquí, y es preferible esto. Es un grupo mayor y por lo tanto la función simplificada estará más simplificada, más reducida. Por lo tanto, no importa repetir los unos si con ello conseguimos grupos mayores. También se pueden agrupar los unos recurriendo a simetrías exteriores. Es decir, aquí por ejemplo este 1 que quedaría suelto se puede, digamos, agrupar a través del exterior de la tabla con este otro 1 que se encuentra en el otro lateral. De la misma forma, aquí este 1 o este grupo de dos unos se agruparía con este otro grupo de dos unos formando un grupo de 4 unos, ¿de acuerdo? A través, como veis, del exterior de la tabla. Esto se puede realizar, siempre de manera simétrica. Vamos a ver ahora cómo se obtiene la función simplificada. Para ello hay que observar en la zona cubierta por el grupo de unos, hay que observar qué valores toman las variables de entrada. Y hay que observar si cambian de valor o si por el contrario mantienen el valor. Esta sería, por ejemplo, la zona que está cubierta por este grupo y estos serían los valores de las variables de entrada en esa zona. Variables de entrada A y B, variables de entrada o variable de entrada C. Pues bien, hay que fijarnos en esos valores. Si la variable cambia de valor, entonces desaparece, no la tenemos en cuenta. Si la variable mantiene los unos, en ese caso la tomamos tal y como es, por ejemplo A. Si en cambio la variable mantiene los ceros, en ese caso la tomamos complementada. Veámoslo aquí en esta tabla de Karnaugh. Este es el grupo que tenemos que considerar. Esta su zona de, digamos, influencia. La variable A en esta zona pasa de 0 a 1, por lo tanto cambia de valor y no la tendremos en cuenta. La variable B mantiene el 1, aquí vale 1 y aquí vale 1, por lo tanto la tomamos tal y como es. Y la variable C cambia de valor, tampoco la tendremos en cuenta. La función simplificada sería sencillamente B. Veamos aquí otro ejemplo. Tenemos tres grupos. Analicemos el primero, que estoy aquí señalando. Su zona de influencia sería esta y esta. Las variables A y B, ¿cómo cambian en su zona de influencia? La A pasa de 0 a 1. Por lo tanto,
desaparece, no la tendremos en cuenta. La variable b pasa de 1 a 1, por lo tanto mantiene el 1 y la tomo tal y como es, tomo b. En cuanto a la c, en esta zona de influencia del primer grupo mantiene el 0, solamente vale 0, la tomo complementada. Y la d, que mantiene el 1, por lo tanto la tomo esa variable tal y como es. Y este sería el producto de variables de entrada correspondiente al primer grupo. Vayamos con el segundo grupo, que sería este de aquí. La variable a mantiene el 1, por lo tanto la tomo tal y como es. La variable b cambia de valor, pasa de 1 a 0 en la zona de influencia de este grupo. Como cambia de valor, no la tomo. Mantenemos de momento la a. Después, la c mantiene el 0. Lo vemos aquí, solamente vale 0. La tomo complementada. Y la d mantiene el 1, solamente vale 1. Por lo tanto, la tomo tal y como es. Y este sería el producto de variables de entrada correspondiente al segundo grupo. El tercer grupo sería este de aquí. La variable a vale 1 solamente, mantiene el 1, la tomo tal y como es. La variable b mantiene el 1 también, la tomo tal y como es. La variable c, la zona de influencia sería esta, vale 0 y después vale 1. Entonces, no la cojo. Y por último, la variable d mantiene el 1, vale 1 y a continuación vale 1. Por lo tanto, la tomo tal y como es. Sería a, b y d. Bueno, aquí tenéis algunos ejemplos de agrupaciones que se pueden hacer dentro de las tablas de Carnot y vemos a continuación las funciones simplificadas que obtendríamos. Vamos a ver algunas de estas funciones de salida que tendríamos ya simplificadas. Por ejemplo, aquí, en esta tabla de Carnot, nos fijamos en el primer grupo. La variable a pasa de 0 a 0. Mantiene el 0, la tomo complementada. La variable b pasa de 0 a 1. Cambia de valor, por tanto no la cojo. La variable c mantiene el 0, la cojo también complementada. Y la variable d mantiene el 1, por lo tanto la tomo tal y como es. Este sería el producto correspondiente al primer grupo. Segundo grupo, el de 4. La variable a vale 1 y lo mantiene. Por lo tanto la tomo tal y como es, a. La variable b mantiene el 1, la tomo tal y como es, b. En cuanto a las variables c y d, vemos que la c cambia porque a lo largo de la zona de influencia que vemos aquí, primero vale 0, luego 0, pero luego 1 y 1, por lo tanto cambia de valor. La c no la cogeremos. Y en cuanto a la d, también cambia de valor. En ocasiones vale 0, en ocasiones vale 1. Por lo tanto, ni la c ni la d las cogemos. Este grupo se corresponde con un producto que tendríamos aquí de a por b. Y a continuación sumamos el producto correspondiente al tercer grupo. Este es el tercer grupo. La variable a mantiene el valor, la tomo tal y como es. La variable b cambia, no la cojo. Y en cuanto a las variables c y d, como vemos, mantiene el 1. Por lo tanto, pues las tomamos tal y como son, c y d. Y aquí tendríamos ya la función de salida simplificada. Bueno, os invito a continuación que hagáis como práctica el tratar de identificar cuáles serían las funciones simplificadas correspondientes a estos grupos que veis en las siguientes tablas de Carnot. Aquí tenéis las soluciones para que podáis comprobar si lo habéis hecho correctamente. Gracias y hasta otro vídeo.